y especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, sean todos bienvenidos. Si alguien necesita Biblia, puede levantar la mano y ahí en la mesa de la recepción hay eh, Biblias. Recuerden ustedes, y esto es para los que nos van a ver después, ya no vamos a transmitir más en vivo. Va a ser en muerto ahora, después. Al día siguiente van a estar los estudios, ya sea jueves o domingo, o sea, entonces viernes y lunes, van a estar los estudios en el canal de YouTube para aquellos que nos ven y se interesarían a lo mejor en estar en tiempo presente, ¿ya? En tiempo real. Son todos siempre bienvenidos. Hoy día vamos a continuar con el libro de Jeremías en el capítulo 25. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo que está pasando ahorita. Ya noticias van, noticias vienen, todos sabemos lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza y en Líbano, ya, Damasco, y hace un par de días atrás, ¿verdad? Israel hizo un ataque ahí a un consulado, supuestamente consulado de Irán, ahí en Damasco, donde murieron un par de generales. El día estaba mirando un artículo de un periódico americano, ¿ya? Que habla acerca de que la CIA advierte a Israel que Irán tiene planes de vengar esa muerte de esos generales que murieron en un máximo, un periodo de tiempo, es lo que dice la prensa ahí, y es lo que ellos citan a, a la CIA en 48 horas. Ya eso salió hoy, entonces en Israel en este momento están en estado máximo de alerta. Todos los reservistas que podían tomar vacaciones deben estar listos y esperando qué va a hacer Irán. Ahora, si uno lee la Biblia y vamos al libro de Ezequiel, nos dice en el capítulo 38 de Ezequiel que va a llegar un momento en donde Israel va a ser invadido por una coalición, por un grupo de naciones, entre ellos Irán. Ahí menciona Persia, pero Persia es lo que hoy día es Irán. ¿Ya? Acuérdense que después de que derrocaron al Che de Irán, le cambiaron el nombre y todo eso. ¿Y quién es más? Bueno, habla de Rusia y otros, Libia y otros países. Entonces, no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero sí estoy diciendo que hay un acercamiento mayor ahora que el que podía existir. Irán, en cierta forma, siempre ha apoyado a estos grupos terroristas como Hamas, ya y Hezbollah, y ellos son los que envían armas y drones y todo lo demás y preparación. Y ahora se abre una puerta para que ellos puedan actuar de una manera en la que dicen, bueno, nos mataron a 4 generales en un lugar ahí en un consulado en Damasco, entonces nosotros nos vamos a vengar. Entonces, lo que está pasando ahora es ese, ¿ya? Es esa cosa ahí que está encendido cada vez y cada vez más. Y hace poco el presidente de Estados Unidos prácticamente dejó solo a Israel y le pidió que se detuviera y que se rindiera, que dejara de hacer para que no hubiera una escalada mayor ahí en esa zona. Entonces, al final la Biblia dice que va a llegar un punto en donde Israel va a estar solo, no va a tener coaliciones que lo puedan o que lo quieran ayudar. Entonces, no sabemos si esto es el camino hacia eso y a una futura eh, invasión para tratar de destruir a Israel, ya
de diferentes frentes en donde ellos están ahorita peleando. Y además usted ve terremoto en Taiwán, los chinos están preparando un ejercicio militar con los rusos, y una serie de cosas que pasan en el mundo, y está todo esto, el cambio climático, que ahora ya no es cambio, es ebullición climática. O sea, le han cambiado el nombre a ¿ya? A esta cosa, ¿verdad? Que lamentablemente lo único que quiere es el control. Quieren controlarnos. Quieren tener el control de personas que usted no ha votado por ellos, que no los ha elegido en las urnas, pero quieren tener el poder de decidir qué puede usted hacer y qué no puede hacer. Y ahora están ahí con eso de que la carne, ya, y todo lo demás. Ese es el pecado grandísimo si nos dejan sin carne, ¿verdad? ¿Ya? Y lamentable es que a veces la gente cree todo esto. Ahora sí, uno dice, hay un cambio, sí, vamos siempre. Pero lo que vamos a ver hoy día es algo que es interesante. Va a venir el juicio de Dios y es el Señor el que va a dejar este planeta al revés. Es Él el que lo va a hacer. Porque siempre la gente dice que nosotros estamos destruyendo el planeta. Puede ser, en cierta forma, pero el libro de Colosenses nos dice que Él es el que tiene todo esto unido. Entonces, si Él suelta esto, obviamente, claro, esto se destruye, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Sino que esto va a estar guardado hasta el día en que el Señor regrese y establezca aquí su reino. Y antes que eso pase, esta tierra va a ser vapuleada por Dios. Y aquí en el capítulo 25, hoy día, en el verso 30, donde quedamos la semana antes de Semana Santa, miramos aquí y lo que vimos es que ya el profeta lleva 23 años dando testimonio. Hasta ahora no ha habido ninguna conversión, no ha habido ningún mea culpa, como diría alguien, ni devolverse al Señor. El Señor ya les ha dicho, vuélvanse a mí, y si se vuelven a mí, dejan a sus ídolos y me siguen a mí, bueno, yo los voy a cuidar. Pero como ellos no lo hicieron, entonces el Señor les promete a ellos lo que va a enviar es a Babilonia a traer juicio sobre ellos. El instrumento que Dios va a usar, por eso Habacuc se sorprende tanto. Señor, ¿cómo vas a castigarnos con un reino o con un imperio gentil y peor que nosotros? ¿Cómo, Señor? Bueno, el Señor lo está usando y miramos que Dios lo llama a este Nabucodonosor como un siervo, así como lo hace con Ciro, en el sentido de que Dios está en control. Entonces, esto es lo que miramos, pero aquí en el verso 30 en adelante cambia y da un salto de lo que iba a acontecer en poco tiempo a lo que va a acontecer en el futuro. No ha acontecido esto todavía. Yo sé que hay mucha gente que tiene ideas ya de que la iglesia es la que tiene que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La Biblia nos dice eso. La Biblia dice que Cristo va a establecer el reino. Porque la iglesia no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Él va a establecer ese reino literal aquí en la tierra, pero no todavía. Pero antes de que eso pase, va a venir un periodo que se conoce como tiempo de la tribulación o gran tribulación. Y vamos a ver que Jeremías habla de eso. Y lo menciona y se llama en el libro de Jeremías, y vamos a mirar eso en un momento, en el capítulo 30, como la angustia de Jacob. ¿Y por qué es diferente? Porque dice que es una angustia, que un tiempo en el que nunca antes Israel ha sufrido de la manera que va a sufrir en ese tiempo. Y es en el futuro. ¿Y por qué sabemos eso? Porque luego vamos a mirar que el mismo Señor Jesucristo dice que va a venir un tiempo de tribulación como nunca antes. ¿Qué quiere decir? Que Jeremías está diciendo
que esto todavía estaba en el futuro. Que Jesús está diciendo que eso todavía estaba en el futuro. No era algo que se iba a cumplir en forma inmediata. Y aquí comienza en el versículo 30 los juicios de las naciones. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando las naciones que Dios iba a juzgar? Ahí todas las que estaban alrededor de Israel. Y ahora aquí hace este salto y nos lleva a ese tiempo. Fíjense, en el versículo 30, la diferencia de este juicio ya no es un juicio que viene por mano de Babilonia, sino que este es un juicio que viene directamente del cielo. Y el contexto aquí, obviamente, si viene del cielo, entonces obviamente es un periodo diferente. Fíjense, dice, tú pues, verso 30, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás. ¿Qué es lo que él tenía que decirles? Dice, Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Ya los lagareros son los que pisaban el lagar, las uvas. Y cantaban cuando lo hacían, porque era un tiempo de fiesta. Y aquí hay un como, llamémosle así como alguien, como algo doble sentido en la forma en que ya no es un canto a lo mejor de estos hombres, a la vez también trae el juicio de Dios, que a la vez va a producir una alabanza en los cielos, porque el Señor ha traído juicio y los juicios de Dios son justos, justos y verdaderos. Nadie puede decir que Dios es injusto. Y eso es algo que nosotros vemos. Ahora, fíjense aquí, nos dice que el Señor es el que va a rugir, Jehová rugirá desde lo alto, como este león que se apodera de la presa. Y eso no solo lo vemos aquí, lo vemos en el libro de Amós, en el capítulo 1, versículo 2, donde dice que Jehová rugirá desde Sión y dará su voz en Jerusalén. Luego en Joel, en el capítulo 3, en el verso 16, en el contexto ahí también de este tiempo de tribulación, dice Jehová rugirá desde Sión. Entonces el Señor es el que está aquí rugiendo, el Señor es el que va a traer juicio. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, en el verso 6, dice, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. El Señor viene a traer juicio. El Señor Dios es el que trae juicio. Y si nos vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 16, verso 6, dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora pareciera ser que Dios no va a juzgar, pero sí lo va a hacer en su tiempo. Dios no va a pasar por alto el pecado del hombre, la maldad del hombre. Ahora, Él juzgó en la cruz, Él recibió el castigo por el pecado. Y todos los que creen en Él ya están libres de la ira de Dios. Pero Dios no va a pasar por inocente al culpable, el Señor lo va a castigar aquí. Entonces dice aquí que viene este gemido, este grito, ya este rugir desde su santa morada. Y lo que va a traer es juicio. Va a haber esta vendimia de pisar el lagar durante este tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 19 y 20, hablando de la segunda venida de Cristo, y fíjense lo que dice aquí Juan, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar, dice, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. Entonces, en Apocalipsis dice que viene el Señor y lo que va a hacer es pisar este lagar. Una forma de juicio.
Va a traer juicio y va a haber muerte. Va a haber muerte. Sangre se va a derramar. Así como sangre de inocentes fue derramada, Dios va a traer y va a derramar sangre por aquellos inocentes que murieron. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengará? Dice. La sangre de los inocentes, dice. Los 144,000. Esperen, les dice. Un poco de tiempo, no aún. No aún. Entonces aquí Juan, tanto como Jeremías, están mirando hacia ese tiempo en el futuro. Ahora, cuando Jeremías escribe, obviamente, él no estaba teniendo todo lo que nosotros tenemos ahorita, que tenemos todo el consejo de Dios y podemos comparar escritura con escritura. Y muchos de ellos escribieron sin a veces entender por completo todo, por saber, indagaron. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ellos nunca pudieron entender a la iglesia y a Israel por separado. El gran misterio. Y que hoy día trae muchos problemas para muchos reformados. Porque rechazan a Israel, pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y este mismo libro de Jeremías dice que va a ser así, y ha sido así, y seguirá siendo así. Nos guste o no, Israel es el pueblo de Dios. Y Dios se va a encargar de ellos. Y Dios va a juzgarlos, y los ha juzgado, y los va a seguir. Pero un día ellos van a ser salvos. Se van a arrepentir y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero por ahora, ellos están ciegos. Ellos tienen un corazón endurecido. Y va a llegar un punto en donde ellos van a buscar y esperar a su Mesías. Pero ya vino su Mesías. Nosotros lo miramos eso en Semana Santa. Este es tu día. Si ustedes hubieran conocido, este es tu día, el día de su visitación. Pero desde ahora dice, tu casa es dejada desierta. Y luego el Señor frente a Caifás le dice, ya no me verán más. Sí soy el Hijo de Dios. Sí soy el Hijo de Dios. Y ya no me verán más hasta que vuelva y digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, esto va a ocurrir, no ha ocurrido. Y aquí está el juicio de Dios. Fíjense, este juicio no solo va a abarcar algunas naciones como las que miramos ahí, sino que va a ser algo mundial. En el verso 31 dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicios contra las naciones. Ay del hombre que lucha contra Dios. Nunca va a ganar. Ay del hombre que contiende contra Dios. Y hoy día estamos viendo eso. Las naciones están contendiendo en contra de Dios. Tratan de eliminar a Dios. Fíjate, dice aquí que Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Todas las naciones tienen un problema con Dios y Dios va a tratar con ellos aquí. Fíjate, dice que toda carne va a ser juzgada, van a ser puestos en el tribunal de Dios y Dios va a traer juicio. ¿Y ese juicio cuándo va a ser materializado? Bueno, durante el tiempo de la tribulación. Aquí nos dice que el Señor va a entregar a los impíos a espada, no a los justos, no a los que han creído en Él, sino a aquellos que han rechazado al Señor. Y eso es lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahora, en el libro de Joel, otra vez ahí, dice que el Señor, en el capítulo 3, verso 16, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, los que crean en Él. Pero el resto va a escuchar el estruendo, el temblor, el juicio de Dios. El juicio de Dios. ¿Y cuándo va a comenzar este juicio de Dios? Bueno, cuando la iglesia ya no esté aquí. Dios se va a llevar a su iglesia, esa es la fe que tenemos, por lo que vemos en las Escrituras. Va a llevar a su iglesia y luego va a derramar su ira. ¿Y cuándo el Señor va a comenzar a pisar el lagar
Bueno, al final de la tribulación, cuando el Señor regrese por segunda vez. Y comienza esa guerra, ¿ya? Que no es solo una batalla, sino es varias batallas, una guerra que es la de Armagedón. Y el Señor va a subir hasta Edom y luego va a regresar hasta Megiddo y luego va a venir a Jerusalén y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y este se va a partir en dos, dice el libro de Zacarías. Pero cuando llegue ahí, vea lo que dice Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 63, versículo 1, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en sus vestidos, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? Dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿Se acuerdan? Miramos ahí. ¿Quién es este que ha pisado el lagar? Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Por qué lo hizo? Porque el día de la venganza está en mi corazón. Este es Dios. A veces nosotros tenemos una idea así como Dios puro amor. Sí, Él es amor, pero también Él es justo. Él va a traer justicia y va a pagar al hombre por lo que Él hizo. Y al año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿A quiénes va a juzgar y va a tratar de esta manera? A los malos, a los que han rechazado, no a los justos. Usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús, no estamos aquí, no vamos a estar en esta posición. ¿Por qué razón? Porque nuestro pecado ha sido juzgado en la cruz. Y esto es la promesa que el Señor nos da. No hay condenación, dice aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. O sea, ninguna persona que no esté en Cristo puede estar seguro. Y no se trata de una religión o de una denominación o de ser miembro en plena comunión de una iglesia, sino se trata de estar en Cristo Jesús. De ahí es donde parte. Hay mucha gente, va a haber mucha gente afiliada en las iglesias. Y usted los ve, y miembros. No hay un sustento para eso en las escrituras de eso, pero bueno, hay algunos que lo tienen, tienen libros. Pero el asunto es no estar afiliado en un libro, sino estar en Cristo Jesús. Porque es en Él en donde no hay condenación. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que nosotros vamos a ser librados de la ira venidera. En primera de Tesalonicenses 1:10. Que el Señor nos va a rescatar. O sea, ninguno de los que están en Cristo están designados para la ira. Ninguno de nosotros. Lo mismo dice ahí en el capítulo 5 de Tesalonicenses. En el versículo 9. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? Dice de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De ser salvos, de haber creído en Cristo Jesús. Entonces, si usted ha creído en Cristo Jesús, usted lo ha reconocido a Él. No es que conozca de Él. No es que tenga información de Él, sino que realmente haya entregado su vida a Él. Y lo acepte. Reconozca su pecado, se arrepiente y lo acepta como Señor y Salvador de su vida y vive en obediencia a lo que el Señor nos manda en su palabra, entonces usted es salvo. Y no por lo que usted hace, sino por lo que Él ha hecho. Pero el resultado de lo que usted ha hecho al creer en Cristo Jesús se va a ver reflejado en su vida, una vida transformada. Entonces, este juicio viene sobre quién?
sobre este mundo. En Apocalipsis 3:10 dice que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que va a venir ¿sobre qué? Sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Cuando hablamos del mundo no estamos hablando de este globo, o casi globo, sino del sistema. Y ninguno de nosotros es parte de este sistema, porque no somos del mundo, dice. Es lo que la Escritura dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por ende, un día de ahí es donde esperamos ser redimidos, ser quitados de aquí, ser llevados a la presencia de Dios. Porque lo que se viene es tremendo. El carácter de este periodo de tribulación es algo que ninguna civilización, ninguna época lo ha visto como lo que va a venir. La Biblia habla y nos dice que es un tiempo de ira. ¿Pero de quién? No es Satanás, es de Dios. Dios va a derramar su ira sobre esta tierra, sobre los moradores de la tierra, los que lo han rechazado a Él. Él va a derramar su ira. No solo viene ira, sino que viene juicio, indignación, tiempo de prueba, de angustia, de destrucción, tinieblas, desolación. Todo eso es la descripción del carácter de este periodo, el periodo de la tribulación. Ahora, es algo que yo debo conocer, sí, pero yo sé que no voy a estar ahí. Y puedo estar confiado. No es algo, el pastor nos está asustando. No, porque usted y yo no vamos a estar ahí. Pero a lo mejor hay gente que sí va a estar ahí, que usted conoce. Y que usted pueda tomar esto y tener ese sentido de urgencia de entregar el mensaje a esta gente aquí. Entonces somos salvos. Y es algo maravilloso, pero el juicio viene. Y es lo que Jeremías está viendo aquí. Fíjense en el verso 32. Nadie va a escapar de este juicio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, aquí que el mal, dice, ira de nación en nación y grande en tempestad se levantará de los fines de la tierra. De ahí es donde viene. Nadie va a escapar. Dice como un torbellino, como una gran tempestad desde los confines de la tierra. Por eso cuando usted lee en Filipenses, cuando dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, es en este contexto. Cuando el Señor regrese por segunda vez. Pero no para salvación. Ya no va a ser algo para salvación, sino para reconocerlo a Él. Nada más. Lo van a hacer. Y va a ser algo que nadie va a poder escapar. Y luego fíjate, el verso 33 dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra hasta el otro. Va a ser algo, una matanza tremenda, una guerra tremenda esta de Armagedón. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. O sea, van a morir y simplemente van a quedar ahí. Van a quedar ahí. ¿Se acuerdan ustedes en el tiempo cuando estaban con este asunto de la pandemia y todo esto? Y a veces mostraban imágenes de lugares en donde la gente caía muerta en la calle, ¿verdad? Bueno, eso no sabemos si realmente fue lo que pasó o no, pero en este tiempo va a ser así, por el juicio de Dios. Siento, y ahí a usted le decían, no, usted va a andar por la calle y se va a caer y ¡pum! Se va a morir. Aquí estamos, todavía. Pero en ese tiempo, cuando el Señor regrese, cuando se reúnan las naciones y los pueblos para luchar en contra de Jerusalén, en contra de Israel, porque ese es el enfoque en Armagedón, a tratar de destruir, y luego cuando el Señor regrese se van a levantar en contra de Dios, de Jesús, que viene montado en un caballo. ¿Se acuerda la diferencia?
Jesús ya entró en un burrito, ofreciendo paz. ¿No la quieren? Viene la guerra. Y viene en ese caballo. Y en el libro de Apocalipsis nos dice ahí en el capítulo 16, en donde habla el Señor acerca de que va a venir y va a reunir, dice en el verso 16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, a las naciones. Y luego en el capítulo 19, cuando habla de la segunda venida, dice ahí en el verso 13 que él estaba vestido de una ropa teñida de sangre aquí. Y tenía un nombre escrito que era el verbo de Dios. Y luego si usted sigue leyendo en el verso 15 dice, y él va a pisar el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. ¿Y quién es él? Rey de reyes, Señor de señores. Viene a tomar posesión de lo que es de él. Viene a establecer su reino. Y va a pisar el lagar, va a traer juicio. Va a traer juicio. La gente habla de ese de caer en el espíritu. ¿Ha visto ustedes que la gente cae en el espíritu y eso? Bueno, estos van a caer por el poder, pero para muerte. Para muerte, para juicio de Dios. Pero no, hoy día la gente está como impactada con ese tipo de cosas. No. Dios no nos mandó a hacer eso. Pero cuando Él venga, verdaderamente el poder de Dios los va a matar. Es lo que va a hacer. Es lo que va a ocurrir. Y esto es lo que Jeremías está mirando aquí. Ahora fíjense, en el verso 34, aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Entonces aquí los líderes espirituales, los líderes políticos están siendo llamados a lamentarse en el día del juicio. Estos hombres no van a escapar. Van a caer bajo la ira de Dios. Ahora, lo interesante aquí es que esto va a ocurrir literalmente con el último rey de Israel, Sedequías. Sus hijos, dice aquí, ahí donde leímos, van a ser degollados, dice, y vuestros días para que seáis degollados. Bueno, Sedequías trató de huir ¿ya? de Nabucodonosor. Y eso usted lo puede ver ahí más adelante, en el libro de Jeremías. ¿Y qué ocurrió? Que fue tomado en los campos ahí de Jericó, llegando a Jericó. No avanzó mucho desde Jerusalén. Y fue llevado donde estaba Nabucodonosor. Él y su familia, sus hijos. ¿Y qué pasó con sus hijos? Los degollaron. ¿Y qué pasó con Sedequías? De sacarle los ojos. Por eso dijo, irás a Babilonia, pero no la verás. Y fue a Babilonia y no la vio. Estaba ciego. Pero ¿qué fue lo que vio? Fue morir a sus hijos. Y estos se van a poner en luto, dice que se van a poner ahí ya ese ceniza. Antiguamente se ponían ceniza en la frente como una acción o una demostración de que estaban de duelo. Así que si usted me veía a mí con ceniza, no me cuente chiste, no me cuente nada, pues no me quiero reír porque estoy muy triste. Ese era. Pero aquí va a ser ya que se van a tener que prácticamente, como va a ser tan tremendo todo, es darse vuelta en la ceniza por completo. Ya no solo una manchita en la cabeza. Van a mostrar su luto y su dolor. Entonces, aquí él dice que van acá, en el verso 35, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Entonces, Nabucodonosor va a degollarlos, a los hijos ahí. Lo pueden leer después usted en el capítulo 39 de Jeremías aquí. Entonces, todo lo que se está viendo aquí es algo que va a ocurrir en forma cercana, pero también
un cumplimiento lejano. Para Sedequías y los que venían después, obviamente esto era algo que iba a ocurrir no más allá de un par de años. Esto es lo que iba a ocurrir. Ahora fíjense aquí en el verso 37 y 38. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Entonces, aquí la ira feroz de Dios se debía a quienes, aquellos que estaban trayendo opresión. Y sale aquí, fíjate, dice que sale como este león, este leoncillo. Sale de su guarida y comienza a despedazar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el Señor va a dejar el cielo y va a venir a desolar la tierra. Es lo que va a venir. Es lo que el Señor va a hacer. Y Jeremías aquí simplemente lo que hace es advertir. Es lo que él está haciendo. Le dice, esto es lo que va a suceder. Ahora ustedes escojan qué van a hacer. ¿A quién van a decidir seguir? ¿Mantenerse en lo que están? ¿O sencillamente arrepentirse y volverse al Señor? Acuérdense, ya en el capítulo antes ya les ha dicho, vuélvanse a mí. Vuélvanse a Jehová. Dejen la idolatría y sirvan al Señor. ¿Y Él qué va a hacer? Les va a permitir seguir estando en esta tierra. En la tierra que Él les había dado. Pero como ellos no lo hicieron, el Señor se los iba a llevar. Cautivos. Por 70 años aquí. Antes de este capítulo 25, ¿se acuerda cuando el Señor le dice, he puesto delante de ustedes camino de vida o de muerte? Parece como dramático, ¿verdad? Pero es así. Hay vida y hay muerte. La vida solo en Cristo. Muerte, siga como está, sin Cristo. Para poder tener vida es recibiendo y aceptando a Jesús como Señor y Salvador de su vida, arrepintiéndose de sus pecados. Y esta noche el Señor siempre hace lo mismo. Camino de vida y camino de muerte. Y el Señor siempre estaba llamando a la gente a venir y a arrepentirse. Y eso es lo que usted debe hacer. Cada vez que comparte el Evangelio con alguien, debe darle la oportunidad de que tome una decisión. No solamente háblele de Jesús, sino dígale, bueno, tú puedes hoy día tener seguridad eterna en Cristo, si lo recibes, si te arrepientes de tu pecado. Si no, sencillamente estás condenado. Ahora, la gente piensa, bueno, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. Y el Dios del Nuevo Testamento, ¿cómo es? No, el Dios del Nuevo Testamento es puro amor. Todo te va a ir bien, vas a ser feliz, vas a tener todo lo que tú quieras, tu carro, tu casa, ¿ya? Tus vacaciones, todo. Eso quiere decir que nunca en su vida ha leído el Nuevo Testamento. Porque a mayor conocimiento, mayor condenación. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Pablo a los romanos, en Romanos 1. La ira de Dios, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, si el Dios del Antiguo Testamento es para ellos un Dios muy, muy malo, entre comillas, pero a mí la revelación del Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor,
reconociendo que Dios quiere salvarte y perdonarte. O sea, tu rebelión contra Dios es aún más pecaminosa. Más pecaminosa. A mayor revelación. Cuando la gente sabe quién es, menos excusa tienes. Y te revelas sabiendo quién es Él. Y sabiendo que la ira de Dios aquí, como dice Pablo a los romanos, se revela desde los cielos. No, pero eso no va a pasar. Bueno, es porque no han leído el libro de Apocalipsis. No, si eso ya pasó. Dicen algunos eruditos. ¿Ya? ¿Y el reino de Dios? ¿Y dónde está? Vaya usted al zoológico. ¿Hay zoológico aquí todavía? Bueno, el león se nos murió. ¿Se acuerdan el leoncito que había aquí? Lo disecaron. Ahí quedó. Yo pensé que era un peluche cuando lo vi, pero no. Pero métanle la mano al leoncito. Bueno, ese león no, a un león de verdad. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué dice la Biblia que va a ocurrir cuando el Señor establezca su reino? Todo va a volver al estado que Dios creó. Sí, va a haber pecado porque van a haber gentes que van a pasar el milenio en carne y hueso. Al final, Mateo 25. Pero ya el lobo con el león, el niño va a poder jugar con el león y usted vaya a hacer eso ahora. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Se equivocó? Alguien está equivocado. No hay reino de Dios todavía aquí en la tierra, literal. No vemos un templo construido, no vemos a Jesús reinando y como corregente de David. No vemos eso. Es simbólico. ¿Y será el cielo simbólico entonces? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Si se supone que lo que ve aquí usted es preparándonos para allá. Entonces, lamentablemente, la gente confunde y ellos mismos a veces se contradicen. Por ejemplo, antes dicen, no, si ya está predestinado, pero sí predica el Evangelio. No, es que hay que buscarle el balance. Bueno, ¿y por qué no buscamos el balance también entre elección y libre albedrío? No, es que ahí no. Ahí no, porque me mata el negocio. No, tenemos que ver ese balance. ¿Y cuál es el balance que usted y yo podemos ver en las Escrituras? Hay dos programas que Dios tiene muy claros y definidos en la Biblia. Uno es Israel y el otro, la iglesia. Y estos dos son diferentes, son trenes diferentes que van en vías diferentes, en donde Dios va a tratar con cada uno de ellos aquí. Por eso es importante cuando usted estudia la profecía, ¿qué debe hacer? Bueno, preguntar esto, ¿a qué se refiere? ¿A quién está relacionado? ¿A Israel o está relacionado con la iglesia? Y si leemos el Antiguo Testamento, la gran mayoría está relacionado con Israel. Pero ¿y en el Nuevo? Bueno, Dios tiene su plan. Y lo podemos ver ahí. Y este periodo que viene aquí es un periodo que solo, en cierta forma, va en dirección hacia Israel. A preparar a Israel. A quebrar a Israel. Para que crean en el Mesías. No a la iglesia. No a la iglesia. Fíjense ahí en Jeremías 37. Vamos a mirar un par de pasajes aquí. Vamos a tratar de darle el contexto a esto aquí. Dice, cuán grande es aquel día. ¿Cuál día? Bueno, vea lo que dice. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de bendición, tiempo de alegría, no. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librado. ¿Quién? Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. A él se está refiriendo aquí. Y si usted sigue leyendo el verso 8 y 9, se va a dar cuenta que hay un contexto ahí interesante. ¿Cuál es el contexto? Bueno, milenio. Viniendo el Señor a salvar. Donde dice que el día del Señor va a venir y el Señor va a romper el yugo que tiene Israel sobre ellos y los va a liberar.
Y no solo los va a liberar, sino que van a servir a Jehová, a Dios y a David su rey. Entonces, ¿cuándo ha ocurrido eso? Bueno, Jeremías está hablando de qué ahí. El rey David ya había muerto ya. ¿Cuántos años llevaba muerto? Está hablando del futuro. Y de ese día es que está hablando aquí. Con Israel, ese es el trato. Ahora en Daniel, el capítulo 12, versículo 1, fíjense, yo no sé si están las citas ahí, si no, algún día. Es que se fue la luz. Bueno, de hecho todavía no hay luz, ahí en donde vivo yo. Entonces, fue falla mía, no hubo internet. Y si no hay internet no podemos hacer nada. Vea cómo nos controlan. Tenga efectivo. Tenga efectivo. No es un juego, no es un chiste. Téngalo bajo el colchón, aunque sea. ¿Ya? Pero úselo, no mantenga ahí todo el tiempo, ¿verdad? Pues se va a poner hediondo. Pero en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿ya? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? ¿Cuál? Dígalo sin miedo, para que quede grabado y ahí si se equivoca ahí quede grabado también. No, Israel. A esto se está refiriendo aquí. Para tu pueblo, Israel, será tiempo de angustia. ¿Qué dijo Jeremías? Angustia de Jacob, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué dijo Jeremías? Que iba a haber un tiempo de angustia de Jacob como nunca antes visto. Ahora, ya habían estado en cautiverio, ya estaban terminando el cautiverio. Entonces, ¿de qué está hablando Daniel? De futuro. No está hablando de los eventos que estaban ocurriendo ahí con la caída de Jerusalén y todo lo demás, sino de un evento posterior. ¿Por qué? Porque Daniel lo que ve en el capítulo 9 es el regreso de Israel a la tierra prometida, cumplidos los 70 años. Pero aquí ve un tiempo todavía en el futuro, en donde dice aquí que va a haber un tiempo de angustia, cual nunca antes gente lo ha visto. Nadie. Pero en aquel tiempo será libertado. Y otra vez, tu pueblo, David, el pueblo de Israel. Todos los que se hayan escritos en el libro. Y si nos vamos a Mateo, nos saltamos en el tiempo 500 años. Mateo 24. Vea lo que dice Jesús. Esto lo dice Jesús. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, y véala como la define aquí, cual no ha habido desde el principio. O sea, ya Jesús conocía la historia de lo que había pasado por atrás. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está diciendo que eso no es nada a lo que viene. Todo lo que el pueblo de Israel, pero Señor, mira, los babilonios vinieron, los destruyeron todo, mataron, masacraron. Eso no se compara. Dice aquí, no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. ¿Ya? Todavía nadie ha vivido eso, este tiempo. Por eso cuando la gente son las peores lluvias de todos los siglos, mentira, todavía no, nadie lo ha vivido. Lo peor todavía nadie lo ha vivido. Y va a seguir, y va a seguir. Y si aquellos días, dice el verso 22, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, Israel, aquellos días serían acortados. Entonces, aquí podemos ver claramente que viene un tiempo que todavía no ha ocurrido, en el tiempo de Jesús todavía no había ocurrido. Y dice que va a ocurrir. Y el Señor nos da un detalle interesante, si usted sigue leyendo en Mateo 24, pero en vez de ir hacia abajo va hacia arriba. En el verso 15, dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
¿Ya? Entonces, uy. Entonces la gente dice, bueno, eso ocurrió en el año 70, cuando vino Tito. No, Tito no fue a instalarse ahí al templo y a poner una estatua y decir, adórenme como Dios. Tito vino y destruyeron todo. Eso no ha ocurrido. Va a ocurrir, sí, va a ocurrir. ¿Por qué? Porque primero viene ese tiempo, como dice aquí, angustia de Jacob, tiempo de tribulación. En el libro de Daniel otra vez, pero en el capítulo 9, verso 27, Daniel 9, 27, Daniel lo identifica aquí como parte de las 70 semanas que está profetizado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablándole a Daniel. Y lo que dice allí, hablando, el ángel dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, sabemos que una semana equivale a 7 años. ¿Ya? 7 años. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, yo sé que hay gente que está diciendo, no, pero eso ocurrió con Antíoco Epífanes. Por ahí, por el 300 y resto, cercano al 400. Pero ¿qué dijo Jesús? Mateo 24. Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta, entonces huid. Ese era un tipo, una sombra, sí, pero no era cumplimiento. No se ha cumplido todavía. En donde va a venir este y va a terminar y va a cesar los sacrificios y la ofrenda. Para que eso ocurra necesita haber templo. Templo. Si no hay templo, no hay sacrificios. Se necesita eso. Entonces yo sé, a veces usted va a escuchar en TikTok lo que les gusta y que ya se están construyendo y se están levantando el templo. Y si quieres que este templo continúe levantándose, envíanos tus donaciones. Cuando alguien le diga eso, entonces te dice, no, eso no. Jamás. Se va a levantar, sí, pero no todavía. Después con la muchedumbre, dice, de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una de las características de ese tiempo de tribulación va a ser desolación. Va a ser un hombre que va a traer mucho, mucho dolor, mucha persecución, mucha muerte. Jesús advirtió acerca de este tiempo a los judíos en 3 evangelios. En Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. El Señor les muestra a ellos lo que iba a ocurrir. Pablo también hace lo mismo, hablándoles a los tesalonicenses acerca de este tiempo. En el capítulo 4, en el capítulo 5. Y si usted lee Tesalonicenses, capítulo del 1 al 5, ¿ya? Y del 1 al 3, en el segundo de Tesalonicenses, busque, y se va a dar cuenta que en casi todos los capítulos hay una mención a la venida del Señor, en donde el Señor nos salva de la ira, a su iglesia. Entonces, Juan es el que más escribe sobre este tiempo. Apocalipsis, léalo usted, 6 al 19. O sea, todo el libro. Y si lo quiere estudiar, en el canal de YouTube está. ¿Se acuerdan? Nosotros lo estudiamos. Todo el libro de Apocalipsis. Si quiere repasar, ahí. Y vea lo que dice Apocalipsis 6, 16. Ya casi estamos. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y vea lo que dice, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado.
Y pregunta ahí, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es ese tiempo. Y Juan dice, esta es la ira del Cordero. Y en Juan 6, en Apocalipsis 6, está el Cordero se pone de pie para abrir los sellos y comienzan a venir los juicios. Esa es la ira de él. Y es lo que dice, ese es este tiempo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que hay una ira que procede de Dios, en la cual ninguno de nosotros va a ser parte, pero también hay una ira y hay una persecución que viene de Satanás, en la que usted y yo todavía estamos luchando. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones. Eso es parte de la vida cristiana, aflicciones, tribulaciones, pero como esta, nosotros no vamos a estar ahí. No vamos a pasar este tipo de tribulaciones. Entonces, aquí, todo hombre, un día va a estar delante de Dios. Delante de Dios. Y va a tener que dar cuenta ante Él. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, ahí el versículo 11 hasta el 14, habla acerca del juicio del trono blanco. Este es el final. Ese es el final. Primer juicio, cuando el Señor regresa por segunda vez, el juicio de las naciones, Mateo 25, para aquellos que van a ir al lugar de tormento o van a pasar vivos al milenio. Y va a ser en relación a cómo ellos estuvieron o cómo ellos se comportaron con sus hermanos, los hermanos de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿En qué país nació Jesús? ¿De qué nacionalidad era Jesús? Fue judío. No palestino, judío. Él era judío. ¿Ya? Descendiente de la tribu de David. Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ahí va a ser. Luego, después que todos pasen, ¿ya? El creyente pasa por el tribunal de Cristo, arriba, donde usted va a ser premiado. ¿Ya? Todo lo que hemos hecho en 2 Corintios 5 nos dice eso. Y luego, este juicio, al final del milenio. Todos van a ponerse delante de Dios. Y nos dice ahí en el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es el lago de fuego? La muerte segunda. Separación eterna de Dios. Pero lo tremendo es que durante ese periodo de tribulación, la gente en vez de arrepentirse, blasfema en contra de Dios. No se arrepienten. Y hoy día usted ve cómo estas personas hoy día blasfeman el nombre de Dios. Lo que comentábamos el domingo del día de resurrección. De cómo vienen en Estados Unidos, un país que fue formado, ¿verdad?, con creyentes. Vienen a declarar ese día ahora el día de la visibilidad transgénero. Y que no había que tener nada de lo que ellos hacen para celebrar los cristianos, para recordar y celebrar el domingo de resurrección. ¿Ya? Eso salió ahí. Entonces, en vez de arrepentirse, blasfeman contra Dios. No se arrepienten. En Apocalipsis 16, versículo 9 y versículo 11 dice, y no se arrepienten, y no se arrepienten. A pesar de todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué vamos a experimentar nosotros? ¿Alguna luz acerca de esto? ¿Algún pedacito? Yo creo que no. Pero vamos a estar viendo cómo va caminando todo hacia allá. Ahora, ¿qué tipo de persecución nosotros podemos llegar a tener? Bueno, ya, en ciertos lugares, hablar de esto y hablar de aquellas cosas que uno no está de acuerdo, ya usted no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Hay lugares en donde usted en Europa, en Canadá, en Inglaterra y eso se para a orar en la calle y lo toman preso. Lo toman preso.
Hablar de Jesús en algunos lugares es causal de cárcel, porque es discriminatorio, es ofensivo. Pero va a llegar un punto en donde todas las personas van a tener que someterse, sí o sí. Hoy día nosotros tenemos la libertad, nos podemos reunir aquí. Pero va a llegar un día en donde esto no va a ser así. ¿Y qué va a ocurrir? Usted y yo, como creyentes, estamos esperando el rapto de la iglesia. El rapto inminente. Un evento que va a ocurrir en cualquier momento, que no necesitamos tener señales, que va a ocurrir, porque nosotros no estamos esperando al anticristo. La gente está, ¿quién será el anticristo? Yo tengo idea de quién puede ser, dice alguno. Y tiran nombre. No, yo estoy esperando a Cristo. Yo no espero ver al anticristo. ¿Ah? Estoy listo para pre, pero igual me puedo preparar para post, pero estoy esperando a Cristo. Santiago 5:8 nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y usted así va a encontrar un montón de textos. 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Corintios 1:7, Filipenses 3:20, en donde el llamado es a esperar la venida de Cristo. No esperar ni al anticristo ni nada de eso, es esperar a Cristo. No estamos esperando por el anticristo, estamos esperando por Cristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ahí tiene un texto para la venida del Señor, pero también tiene un texto para la deidad de Cristo, para aquellos, ¿verdad? Gran Dios y Salvador Jesucristo, ahí está juntos. Entonces la iglesia, el creyente, debe vivir en función de eso. ¿Por qué el Señor no dice cuándo va a venir? ¿Por qué el Señor no dice, sabes qué? Vengo el 2024, el 5 del 4 a las 6 de la tarde? Porque Él quiere que usted y yo vivamos con esa expectativa de que puede ser usted y yo la última generación. Porque ¿qué pasa si el Señor nos dice cuándo va a venir? Ah, total no viene. Entonces, pum, 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 y vivo mi vida como quiero. Se acerca el día y me arreglo. Me pongo. Obviamente eso no es muy honesto. Por eso el Señor quiere que las personas realmente entiendan que Él puede venir en cualquier momento y que nosotros debemos conocer los tiempos en los que estamos viviendo y debemos despertar aquí y vestirnos del Señor. Despierten porque dice vuestra redención está más cerca, dice Pablo a los romanos. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer? Uno, saber que el Señor puede venir en cualquier momento, entonces necesitamos tener este sentido de urgencia. El Señor viene. Bueno, si el Señor viene, ¿qué debo hacer? Tener las prioridades correctas, el enfoque correcto. ¿Qué más? Bueno, vivir en pureza, en santidad. Y mientras yo espero, hago lo que el Señor me ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que el Señor me ha llamado a hacer? Bueno, llevo el mensaje. Todos nosotros debemos llevar el mensaje. Y decir a la gente, hay dos opciones. Hay dos, no más. No hay un punto intermedio. O estás con Él o desparrama. ¿Estás con Él o estás en contra de Él? Son las dos opciones. Entonces, yo no estoy esperando la tribulación, sino que yo estoy esperando a Cristo Jesús. Y mientras espero al Señor, quiero que Él cuando regrese me encuentre haciendo su voluntad. ¿Qué quiere que el Señor te encuentre haciendo cuando regrese? ¿Lo que estás haciendo ahorita? Si lo que estás haciendo ahorita te pone nervioso, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete. Y comienza a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos.
como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Dios quiere usarte, Dios nos quiere usar, debemos ser disponibles para ser usados. Isaías 6, el Señor dice, ¿quién enviaré? Pero para que puedas ser enviado, primero tienes que reconocer como Isaías, ay, soy pecador, soy hombre muerto. Pum, el Señor hace su parte, lo que Él solo puede hacer, y luego lo envía. Es lo mismo. Es lo mismo. El Señor quiere usarnos. Nosotros tenemos un mensaje, ¿ya? Y lamentablemente para mucha gente este mensaje no es que esto va a poner, no se preocupe, esto se va a arreglar. Todo va a ir bien. Todo va a mejorar. No, cada vez esto va a ir decayendo. La maldad se va a estar multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y el amor de algunos se va a enfriar. Se va a enfriar. La única manera de que no se enfríe es como el carbón, no lo saque de las brasas, manténgalo ahí para que esté encendido, para que no sea solo humo, sino que sea fuego. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Recuerda y vuelve a tu primer amor. ¿Cuál es nuestro primer amor? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, ese es el tiempo. Jeremías va a recibir una consecuencia por entregar este mensaje. Lean el capítulo 26. ¿Usted se ha preguntado qué debo hacer yo en las pruebas? ¿Seré probado? Bueno, el próximo capítulo 26 habla de eso. ¿Ya? Una fe probada. ¿Ya? Y no es que Chayán la pruebe, no. El mundo te va a probar. Va a ver si realmente estás creyendo lo que dices y lo estás viviendo. Entonces, capítulo 26, la próxima semana, si Dios lo permite. Si estamos aquí todavía. Sí, ay, pastor, exagerado. Puede ser, yo no sé. Usted se puede ir de vacaciones a algún lugar a lo mejor. Entonces, no va a estar. ¿Ya? Pero debemos estar listos. Si el Señor viene, usted y yo podamos decir, Señor, vámonos. Estoy listo. Oremos, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra y gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas y cómo tú, Señor, nos has dejado en tu palabra todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos entender. Te agradecemos, Señor, por eso y te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que tu poder, Señor, venga sobre nuestras vidas y nos uses como esos testigos que tú quieres que seamos, Señor. Que podamos llevar el mensaje del Evangelio, Señor, a aquellos que no te conocen. Y que realmente todo esto, Señor, esté respaldado, mi mensaje, Señor, por nuestro estilo de vida, cómo vivimos, Señor. Oramos para vivir en santidad y apartados para ti, en obediencia, en sencillez, en humildad, en sumisión. Gracias por cada uno de los que está aquí en esta noche. Bendice sus vidas. Oramos por los enfermos. Provee trabajo, Señor, al que no tiene. Sabiduría al que necesita, Señor, tomar decisiones. Y que nos ayudes a confiar en ti, Señor. A depender de ti y a esperar en ti. Todo lo que necesitamos, Señor, lo encontramos en ti. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo de la mejor manera para tu honra y para tu gloria, Señor. Y que podamos compartir esta verdad con todos, Señor, aquellos que no te conozcan, Señor. Oramos y te pedimos, Señor, que nos uses a cada uno, Señor.
Guárdanos, llévanos con bien a nuestro hogar y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.